Hoy día vamos a analizar una escala en construcción, que es una escala de ansiedad, a modo de ejercicio, a modo de ejemplo. Vamos a hacer análisis de ítem de esta escala. Esta escala tiene 15 ítems, que son los que están aquí, y que son ítems dicotómicos, donde la persona responde sí o no a esta característica o a este ítem que se está presentando. Algunos datos importantes de esta escala. Tenemos el ítem, ahí está su número, ahí está la etiqueta, y en este caso es un ítem dicotómico, cuyos valores son sí o no. Ya la persona dice, responde sí o no a espero lo peor en casi todas las situaciones. ¿Ya? Si responde que sí, va a recibir un punto, si responde que no, 0 puntos. ¿Ok? A todos sí se le da 1, y acá tenemos entonces la numeración de los ítems y sus etiquetas. Otra información relevante es que para poder trabajar esta escala vamos a crear un puntaje total a partir de la sumatoria y luego la vamos a dicotomizar, ¿no es cierto?, este puntaje total. Cuando el puntaje total sea mayor al promedio, entonces va a obtener un valor 1 y eso significa que va a tener ansiedad. Si el puntaje total es menor o igual al promedio, va a llevar un valor de 0 puntos y eso se considera que es sin ansiedad. Lo que vamos a hacer es un análisis de ítem, a hacer el poder de discriminación con criterio interno. En este caso, para un ítem dicotómico, dado que la respuesta es sí y no, y para un puntaje total también dicotómico. Por tanto, el coeficiente que vamos a calcular para hacer el análisis de discriminación va a ser el coeficiente phi. Tenemos nuestra base de datos. Aquí están los 15 ítems. Esta base de datos la vamos a cargar en el SPSS. ¿Ya? Esta base se llama base de datos dicotómico XLS y, ¿no es cierto?, vamos a cargar esta hoja que es BD dicotómico. Entonces vamos a activar el SPSS. Vamos a buscar la planilla Excel, que es esta base de datos dicotómico XLSX. Ahí está, la B de dicotómico, ¿ok? Aceptar. Y entonces aquí ya tenemos nuestra base de datos cargada en el SPSS. Con los datos, ¿no es cierto?, que tenemos de la escala, lo que ahora vamos a hacer es, por un lado, tenemos que etiquetar los ítems, ¿ya? Es decir, agregar las etiquetas. Si yo voy a vista de variables, esta parte de aquí, nosotros tendríamos que agregar la etiqueta. Para hacer eso, de una manera mucho más rápida, vamos a crear un archivo que se llama archivo de sintaxis. Este archivo de sintaxis es un archivo de comandos que se ejecutan y por tanto todo lo que yo vaya agregando en este archivo va a quedar guardado y por tanto yo lo puedo volver a utilizar cuantas veces sea necesario. Uno de los primeros comandos que uno utiliza es el asterisco. El asterisco lo que le indica al SPSS es que voy a hacer entonces una línea de comentario, es decir, un texto que no tiene, es un texto descriptivo que simplemente me va a permitir a mí entender qué hace este archivo de sintaxis, ¿ya? Entonces, lo que aquí vamos a hacer es, vamos a etiquetar y dicotomizar el puntaje total de la escala en estudio de ansiedad. Eso es lo que vamos a hacer. Y para terminar, porque el comando se inició acá con el primer asterisco y siempre debe terminar con un punto. Para etiquetar variables, vamos a usar, ¿no es cierto?, estas etiquetas. Como esto está en Excel, yo lo puedo copiar y lo vamos a pegar en nuestro SPSS. Para hacer la etiqueta, debemos darle un comando que se llama variable labels. Está en rojo porque todavía no he terminado con el punto al final de esto. Lo siguiente que tenemos que entender es que los ítems, ¿no es cierto?, se llaman A1, A2 y se fijan, ahí donde dice etiqueta no hay nada, ¿ya?
A1, A2, A3. Entonces, aquí también, donde está el 1, lo que tenemos que agregar entonces es la a cada una de las variables o ítems, en este caso, que son 15. Ya tengo la variable, ahora siempre los textos van con comilla, ya que puede ser doble o simple. Aquí estoy usando simple, arriba usé doble, y debo cerrar el texto, como la empecé con doble, la debo cerrar con doble. Doble, doble. Y acá como la empecé con simple, la debo cerrar con simple. Ya, esto solamente a modo de ejemplo de que yo puedo usar comilla simple o comilla doble. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos todas las etiquetas, tenemos el comando, ahora termino digamos, el comando comienza aquí, sigue acá y termina, ¿no es cierto?, con un punto. Y como ya cerré el comando, ahora esto quedó en azul. Si este comando yo lo selecciono o me pongo dentro entre el comando y el punto, ¿ya? Entonces me posiciono aquí. Si aprieto este botón, que es ejecutar, ¿ya? Lo que va a ocurrir entonces es que se ejecuta el comando variable labels y entonces agrega las etiquetas, ¿ya? Y si se fijan, no hay ningún indicio de error, así que hasta este minuto vamos bien, ¿ya? Este es un archivo de resultado, ¿ya? Como este resultado no es muy relevante, yo habitualmente ya cuando vi lo que necesitaba, simplemente lo cierro y le digo que no quiero guardar. Si yo ahora reviso, ¿no es cierto? Aquí este botón de las variables, ahí dice que A1 tiene la etiqueta espero lo peor de casi todas las situaciones, ¿ya? En A2 estoy tenso la mayor parte del tiempo. Ok, se agrega entonces estas etiquetas a las variables. Si yo me voy a la base de datos, aquí donde, ¿no es cierto?, están las etiquetas, ahora aparecen, ¿no es cierto?, las etiquetas que fueron almacenadas. Entonces, ya hasta este punto es un buen momento para guardar este archivo y lo voy a guardar como base de datos dicotómico. Dicotómico. Y le voy a decir guardar. ¿Ok? Me sale un resultado diciendo que el guardado fue exitoso. Lo voy a cerrar sin guardar porque si no se me va acumulando mucho texto. Ya tenemos las etiquetas. El siguiente paso va a ser crear el puntaje total. Voy a volver a poner otro comentario. Cálculo del puntaje total. Para calcular el puntaje total ¿no es cierto?, de cualquier escala, en este caso de nuestros 15 ítems, vamos a usar el comando compute. Y aquí vamos a agregar ahora dónde se va a guardar este puntaje total en la variable que se va a llamar ptotal. Y en este caso, siempre los puntajes totales en las escalas suelen ser sumatorias. Se va a crear entonces la variable o el puntaje total y este es igual a la fórmula que tenemos que crear aquí. Entonces, ítem 1 hasta el ítem 15. Los voy a pegar. Como esto es una sumatoria, entonces debo agregar el signo más entre los ítems, ¿ya? Es decir, que sume los ítems. Y para terminar, se cierra hasta, ¿no es cierto?, con un punto. Y ahí, ¿no es cierto?, cambia el color de rojo. Ya tengo entonces creado el puntaje total, lo selecciono y lo voy a ejecutar ahora para que, ¿no es cierto?, se calcule en la base de datos. Ahí hizo la suma, no hay ningún mensaje de error. Este es un resultado, por tanto lo voy a cerrar porque no es relevante todavía. Le digo que no grave. Voy a buscar entonces la base. Y si se fijan, apareció ahora, después de los ítems, la variable ptotal. Si me voy a la vista de datos y me voy al final, ¿no es cierto?, tengo ptotal. Ya. A veces aparecen estos puntos, es decir, no hay el cálculo porque el SPSS cuando hace el compute o algunas fórmulas, no siempre termina el proceso, ¿ya? Entonces, hay una opción acá que es ejecutar transformaciones pendientes, ¿ya? O control G. Entonces, al hacer eso,
Bueno, ahí me salió el resultado de que lo ejecuto. Y ahora, ¿no es cierto?, aparece el valor del puntaje total. En sintaxis podemos hacer lo mismo agregando el comando execute, ¿ya? Que aquí aparece el execute y lo cerramos con un punto, ¿ya? Con estos dos comandos ahora se va a completar el ciclo del cálculo, ¿no es cierto? Y no va a quedar esos puntos ahí. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es dicotomizar el puntaje total. Y para eso lo que vamos a hacer es utilizar el puntaje promedio de todos los sujetos en el test como punto de corte. Ese baremo, que es ese punto de corte, dice lo siguiente. Cuando el puntaje total sea mayor al promedio, va a recibir entonces esa persona un valor 1. Y eso significa que tiene ansiedad. Si su puntaje total es menor o igual al promedio, entonces va a recibir un puntaje 0. Y eso significa entonces que estaría sin ansiedad. Estos criterios los vamos a poner en la sintaxis. Entonces, dijimos, con ansiedad, que va a ser igual 1, es igual a que P total sea mayor que el promedio. Y vamos a decir, sin ansiedad, que va a recibir un valor 0, y eso va a ser igual a P total menor o igual al promedio. Entonces, lo que hay que hacer es calcular con estadística descriptiva, ¿sí?, el promedio del puntaje total. Vamos a pedir entonces estadística descriptiva. En las opciones estamos pidiendo la media, me va a sacar la desviación mínimo máximo. ¿Ok? Continuamos. Entonces, el promedio es 7,8. Volvemos a sintaxis. En este caso, el promedio es 7,8. 7,8. Se cierro con un punto, entonces este comentario. Bien, ¿cómo se dicotomiza entonces usando este criterio? Vamos a crear primero con un compute el p total -d. ¿Ok? Esa es la variable que va a guardar, ¿no es cierto?, el valor 1 o 0 si es que el puntaje total es mayor al promedio o menor o igual al promedio. Entonces, por defecto, vamos a decir que las personas parten todos con valores 0. Ahora vamos a evaluar con este comando condicional, que dice así. Si el P total, ¿sí?, que es el puntaje total, si el P total es mayor o igual a 7,8, entonces P total -d, que es la nueva variable, la que guarda esta dicotomía, va a tomar el valor 1, ¿no es cierto?, cuando sea verdadero ese P total mayor o igual a 7,8. Y cerramos con un punto. Vamos a etiquetar estos valores, el valor 0 y el valor 1, en el puntaje P total D, ¿ya? En este caso, el comando es value labels y la variable es P total D, donde el valor 1 va a recibir la etiqueta con ansiedad y el valor 0 sin ansiedad. Y cerramos. Y como tenemos un compute arriba, le vamos a poner un execute. Y cerramos con un punto. Selecciono todo esto y lo ejecutamos. Aquí me está dando un error en la fórmula, ya número de error 40, en la columna 16, el texto, la coma. Es decir, yo puse 7,8, es decir, la coma decimal no la está tomando. La configuración que tiene en este caso este computador no está usando la coma como punto decimal, sino que en este caso va a tener que ser un punto, ¿ya?
Entonces, así aparecen los errores cuando uno en algún comando se equivoca. ¿Ya? Entonces, volvamos a nuestro archivo de sintaxis. Entonces, en vez de 7,8, le vamos a poner 7,8, ¿ya? Donde está tomando el punto como separador decimal. Volvemos a seleccionar y ejecutamos. Y ahora, si ustedes ven, se ejecuta y ya no da error. Este cuadro, donde ya se hizo esta función, no es relevante. Este sí, porque voy a guardar, ¿no es cierto? Este es un dato descriptivo de mi instrumento, ¿ya? Donde tengo una en promedio de 7,8, una desviación de 3,31, ¿ya? Ese es el puntaje total. Por tanto, este es un dato importante dentro de los análisis que vamos a ir haciendo. Tenemos el puntaje total. Y dijimos que cualquier valor que sea mayor o igual a 7,8 va a tomar el valor 1. ¿Se fijan? El 8 tiene un valor 1. Este es 3, por tanto, tu valor 0. 2, valor 0, 13. ¿Ok? Aquí tengo el puntaje total como puntaje y aquí tengo el puntaje total como dicotomía. El siguiente paso es evaluar cada ítem el poder de discriminación. En este caso, el criterio interno contra el cual el ítem está siendo contrastado es este puntaje dicotomizado. Y entonces, para hacer eso, lo que hacemos es estadístico descriptivo y nos vamos a tablas cruzadas. En las filas vamos a colocar cada uno de los ítems. Y en las columnas vamos a colocar el puntaje total dicotomizado. El estadístico que necesitamos es phi. Entonces apretamos ahí y le damos continuar. Y le damos aceptar. Ahora salió la tabla cruzada. Esta primera tabla es simplemente un resumen de cuántos datos válidos hay y cuántos casos perdidos hay. Vamos entonces al análisis. Si se fijan, ahora tengo aquí que dice A1, que ese es el ítem 1, ya, espero en casi todas las situaciones, ya, cruzado con el P total. ¿Ya? Entonces aquí mismo en la tabla aparece espero lo peor en casi todas las situaciones. ¿Cómo se interpreta esta tabla? Bueno, en este cruce entre el puntaje total dicotomizado y el ítem 1, lo que necesitamos es que exista la mayor cantidad de coincidencias, ¿sí? Es decir, cuando una persona en su puntaje total está marcando sin ansiedad, entonces en el ítem esperamos, ¿no es cierto?, que también estén marcando 0. Por otro lado, las personas que en el puntaje total están marcando 1, en el ítem también se espera que marquen 1. En la medida en que estos valores son altos, vamos a tener una mayor cantidad de coincidencia. Por tanto, si evaluamos ahora el coeficiente phi, lo que aquí tenemos es un coeficiente phi de 0,72 o 0,73. Ese coeficiente es el poder de discriminación del ítem. Y dijimos que cuando el poder de discriminación es mayor o igual a 0,30, entonces el ítem discrimina. Y por tanto el ítem se mantiene. En este caso es 0,73, que es muy alto. Entonces este ítem se debe mantener en el instrumento. Veamos el ítem 2. El ítem 2, ¿sí? Si se fijan, ya aquí se dispersa, ¿no es cierto? Y hay poca coincidencia. Aparecen marcando ansiedad en su puntaje total. También hay mucha gente que en este ítem marca 0, es decir, sin ansiedad. Entonces, esto se refleja en el coeficiente, que en este caso es un coeficiente de 0,03. Es decir, es muy bajo, es menor a 0,30, y lo que significa entonces que este ítem debe ser eliminado. En el ítem 3 está pasando lo siguiente. Si se fijan en el coeficiente, es un coeficiente de 0,399, que en rigor es 0,40.
está por sobre el 0,30 en su valor absoluto sin considerar el signo. Por tanto, hasta ahí estaría discriminando. Pero el signo negativo significa que las personas al leer el ítem, ¿no es cierto?, que se supone indica ansiedad, y si esa persona no presenta ansiedad, entonces su respuesta de no ansiedad está siendo puntuada de manera inversa. Cuando aparece un coeficiente inverso o negativo, lo que significa es que las puntuaciones deben ser cambiadas en el ítem. Es decir, el 0 se tiene que transformar a 1 y el 1 en 0. Es decir, una respuesta sí que recibe un punto, ahora tendría que recibir 0 puntos. ¿Ok? Eso es cuando aparece un coeficiente en negativo y significa que hay que invertir la asignación de puntaje. Pero esto tenemos que evaluarlo en términos de coherencia. Es decir, leamos el ítem. Dice, siento miedo a la oscuridad. Por tanto, alguien que tiene miedo, en este caso a la oscuridad, el miedo es un síntoma, ¿no es cierto?, dentro de la ansiedad. Si alguien responde que sí, lo que está indicando es que es una persona ansiosa, ¿sí? Por tanto, debiera recibir un punto. Este coeficiente lo que me está diciendo es que debo invertir el puntaje, es decir, que una persona que marca sí, en vez de recibir un punto, debe recibir 0 puntos, como si no fuese ansiedad. La pregunta es, ¿hacer ese cambio es coherente? En este caso, no, porque la persona que responde sí a este ítem de ansiedad está diciendo, sí, yo tengo ansiedad, ¿ya? Y por tanto, si le quito, si lo invierto, su respuesta sí ahora en vez de llevar un punto va a llevar 0 puntos como si no tuviese ansiedad. Eso es incoherente. Dado que no hay coherencia a esta inversión de puntaje por la incoherencia, este ítem debiera ser eliminado. Veamos este otro caso, el ítem 4. El ítem 4 tiene un coeficiente de 0,034, o sea, muy por debajo del 0,30, por tanto no discrimina, debe ser eliminado. Este ítem, el 5, debe ser retenido porque es 0,56, discrimina. El ítem 6 discrimina, 0,72. El ítem 7, 0,83, debe ser retenido, ¿ya? Se debe mantener. El ítem 8 debe ser eliminado, ¿ya? No discrimina. El ítem 9 sí discrimina. Y el ítem 10, si discrimina, se mantiene. El 11, si discrimina, se mantiene, 0,85. El 12 se debe eliminar, es 0,12, no discrimina. El 13 se debe mantener porque es 0,80. El 14 se debe eliminar porque es 0,09 o 98, que en realidad es 0,1. Y el 15, por valor absoluto que es 0,29, está por debajo del 0,30, por tanto no discrimina. Quiero que observemos este ítem 15 en términos de la coherencia. Miren, supongamos que el coeficiente me hubiese salido mayor que 0,30, ¿ya? Supongamos que hubiese sido un coeficiente de negativo, como en este caso, y que en vez de 0,28 hubiese sido 0,40, ¿ok? Sobre el 0,30. En ese caso, yo tendría que haber evaluado la coherencia, dado que está discriminando. Si es que el valor hubiese sido 0,40, menos 0,40, ¿ya? Tengo que evaluar la coherencia de si debo o no invertir el puntaje. Pues la persona lee este ítem, dice, tengo un buen deseo sexual y funciono bien, y la persona responde que sí. En este caso, el sí está recibiendo un punto por defecto. ¿Se acuerdan que, no es cierto, todos los ítems que marcaban sí recibían un punto? Si alguien responde que sí a este ítem, una respuesta sí en todos los otros ítems está apuntando hacia ansiedad. En cambio, este ítem, si alguien responde que sí, eso no es una respuesta de ansiedad porque dice tengo buen deseo sexual y funciono bien. Eso no es un síntoma de ansiedad, es todo lo contrario. Por tanto, si responde que sí,
eso es no ansioso. Y aquí sí se justifica la inversión de puntaje. Es decir, el sí debiera de recibir 0 puntos y una respuesta no debiera recibir 1 punto. Ahí se mantiene la coherencia en la inversión de los puntajes en este ítem. Esa es la interpretación que se hace de estos resultados y ahora corresponde es pasar todas estas tablas a Excel y darle, ¿no es cierto?, una presentación de resultados más acorde. ¿Ok? Esa tarea se las dejo a ustedes para que lo hagan y lo practiquen. Gracias.